Estimados amigos y amigas, quiero hacerles una invitación en el marco del Seminario Internacional de Historia de las Matemáticas. Daré una conferencia titulado El proceso histórico y filosófico de la matemática. Nosotros sabemos que detrás de todo conocimiento matemático existe una concepción filosófica, y la matemática no es la excepción. En tal sentido, en mi charla yo voy a abordar los siguientes tópicos. Primero, una evolución conceptual de la matemática. Segundo, una filosofía medieval y el racionalismo. Voy a hablar también de la crisis de la matemática y su implicancia en la crisis de la enseñanza de las matemáticas, para finalmente abordar la concepción filosófica de la matemática actual. Espero que después de este paseo que vamos a hacer por la evolución histórica, filosófica y conceptual de las matemáticas, se pueda comprender las razones por las cuales el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas se hace muy complicado. Esta conferencia se dará el día 25 de marzo a las 8 a.m. hora mexicana, a las 9 a.m. hora peruana y a las 11 a.m. hora chilena. Muy buenos días, bienvenidos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en este segundo día del Seminario Internacional de Matemáticas de Cálculo para Todos. Muchísimas gracias por estar presente con nosotros, bienvenidos. Y bueno, pues es un día maravilloso, un día de aprendizaje de 3 ponencias increíblemente seleccionadas para que ustedes en la comodidad de su hogar, de su trabajo o donde estén, disfruten precisamente de estas ponencias internacionales. El día de hoy, jueves 25 de marzo, tenemos precisamente nuestra segunda sesión de este seminario de historia de las matemáticas y por supuesto, hoy también agradecemos la colaboración de la Universidad Tecnológica de Altamira, la Asociación Tamaulipeca de Robótica y Tecnología AC y la Academia Mexicana de Matemáticas de ACAMEMA. Agradecemos también el gentil patrocinio de CADISAC, ¿no? Del Centro de Gestión y del Centro de Gestión del Conocimiento e Innovación Social AC, que es parte de Cálculo para Todos. Y bueno, pues el día de hoy nuestra primera ponencia y nuestro primer invitado, ¿verdad? Este ponente que tenemos es internacional. Él es doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad Jaume I en España. Es magíster en Ciencias Exactas con mención en Matemática por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es magíster en Matemática también por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él es licenciado en Matemáticas por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Perú, y pues tiene publicaciones indexadas y estancias de investigación en el campo de su especialidad. Él es un buen y gran conferencista en Perú, en Chile, en México y Panamá, y tiene más de 25 años de experiencia académica, formando matemáticos y profesores de matemática en Perú y en Chile. Su área de interés es la topología geométrica, tiene también área de interés en las matemáticas fundamentales, en historia y filosofía de la matemática, y actualmente es académico de la Universidad de Magallanes de Chile. Como lo verán, tiene una trayectoria maravillosa y muy grande, ¿verdad? Nuestro invitado. Y bueno, pues está con nosotros el ponente, el doctor Stephen Rojas Bernilla, de la Universidad de Magallanes de Chile, quien nos va a exponer el tema proceso histórico y filosófico de la matemática. Él regresa en unos segundos, hacemos un pequeño corte rápido y en unos segunditos está aquí con nosotros.
disfruten este segundo seminario del día de hoy. Bienvenidos a todos, ¿sale? Bienvenidos. Muy buenas, muy buenos días, estimados colegas, estudiantes, padres de familia y todos los interesados en este hermoso tema. En primer lugar, quisiera agradecer a la página Cálculo para Todos y a todos los auspiciadores de este evento internacional sobre historia de las matemáticas. En especial al profesor Edgar González, que me ha presentado tan gentilmente, y al señor Héctor Cruz Valdera, que veo que desarrolla un trabajo muy, muy importante en esta página de difusión del conocimiento matemático en particular, ¿no? No, el tema que me trae en este momento es un tema bastante interesante porque creo de que todo conocimiento humano, sin excepción, tiene en su trasfondo un pensamiento filosófico, ¿no? Y la matemática efectivamente también lo tiene, ¿no? Desde sus inicios, desde cómo se fue gestando el conocimiento matemático, detrás de ese conocimiento hay un trasfondo filosófico. Por lo tanto, la historia y la filosofía y las matemáticas están como de la mano siempre, ¿no? Como en todo conocimiento humano. Entonces, yo en mi charla, en mi presentación, como ustedes pueden observar ahí, estamos haciendo un recorrido, ¿ya? Un recorrido que empieza desde la evolución conceptual de la matemática. Voy a hacer una primera, digamos, una primera aproximación. Miren, esta es la imagen de la ciudad de Punta Arenas, donde yo vivo actualmente, ¿no? Donde se encuentra mi universidad y al fondo ustedes ven el estrecho de Magallanes. Bueno, les decía que mi presentación tiene 5 partes, ¿no? Primero voy a abordar la evolución conceptual de la matemática, ¿no? Como de manera bastante genérica, general, voy a dar la idea de cómo la matemática se ha ido desarrollando desde lo concreto hacia lo abstracto, ¿no? La concepción inicial del ser humano siempre ha sido lo concreto, ¿no? Tan igual como aprenden los niños también, ¿no? Que está de acuerdo también a nuestra evolución. Y después me voy a centrar en la filosofía medieval y el racionalismo, porque en ese instante, sobre todo en la historia de las matemáticas, ¿no? Hubo un cambio cualitativo de los mecanismos de cómo se veía la matemática, ¿no? Detrás de eso está la concepción filosófica del racionalismo, ¿no? Y después vamos a seguir haciendo un paseo hasta llegar hasta la crisis de la matemática, ¿no? ¿No? Entró como en una crisis fundacional, digamos, pero, y lo vamos a ir viendo paso por paso, miren, ¿no? Esa es la evolución conceptual, de lo concreto al abstracto, ¿no? De lo concreto hasta llegar al racionalismo y del racionalismo llegar hasta el formalismo, que es la forma como se está constituida la matemática actualmente. Pero no siempre fue así. A sus inicios, en sus inicios, el ser humano, miren, los primeros vestigios que se tiene de los pequeños conceptos matemáticos es más o menos 700.000 años hacia atrás, cuando el ser humano era un primitivo recién podía, digamos, 700.000 años se han encontrado, hay, digamos, vestigios de ciertos objetos como piedras, objetos donde se observaba de que ya en esas épocas el ser humano podía comparar objetos, podía ver formas similares, ¿no? Para hacer sus flechas, digamos, elementos de caza, ¿no? Pero no había ninguna evidencia así matemática que se diga ahí hay triángulos, hay objetos geométricos, ¿no? Hay un conteo tampoco, ¿no? Entonces se cree de que las primeras ideas
¿no? Pasaron a través del conteo, contar objetos. Y contar objetos, nosotros lo podemos incluso verificar actualmente con ciertas, digamos, culturas o pueblos que han estado marginados de la sociedad por siglos, ¿no? Y cuando se les encuentra, digamos, como pasó, por ejemplo, con los pueblos originarios de acá de Magallanes, de Punta Arena, de la parte de la Patagonia chilena, Argentina, se encontraron pueblos como los Secman, por ejemplo, que en el estado de aislamiento que tenían ellos, su evolución de esos pueblos se le considera como de hace 10.000 años. Entonces hay un indicio de cómo ellos, con esa evolución de hace 10.000 años, qué tipo de matemática tenían, y el tipo de matemática que se observaba era simplemente el conteo, tres y muchos, así. Y hay distintos pueblos así, aborígenes, originarios, que han vivido aislados, donde el nivel cognitivo de esas personas solamente llega a algo concreto, uno, dos, tres y mucho, porque no necesitaban más. Su realidad, digamos, social, su modo de vida, no necesitaban más. Tenían dos, tres ovejitas, no tenían más, ¿no? Entonces hubo un momento en la historia, hubo un momento en que eso cambió. Y eso fue el inicio del conocimiento matemático. El hecho en que el cerebro humano evoluciona a tal forma de ir pensando de que no solamente se puede contar hasta tres, sino se puede seguir contando cuatro, cinco, seis, y la evolución cognitiva nos hace ver de que ese conteo puede ser indefinido. Y nace el concepto de infinito, así solamente cognitivamente, que es un concepto hasta el día de hoy, ¿no? Preocupa y es materia de investigación de los matemáticos, los filósofos, ¿no? Vamos a ir dándonos cuenta que el concepto de infinito está detrás de todo el desarrollo evolutivo de las matemáticas, empezando por el conteo. Entonces, una vez que el ser humano empezó a agruparse en clanes, en grupos, y luego formando naciones, por ejemplo, ¿no? Y la vida se hizo más compleja para ellos, ¿no? Para los gobernantes, ¿no? Se necesitó más matemática. Ya no fue suficiente ir pensando en el conteo infinito, sino era necesario hacer cálculos, por ejemplo, para medir terrenos, como se ve en la diapositiva, que vemos ahí a la cultura egipcia, ¿no? Que es uno de los pueblos de matemática, junto con los babilónicos. Esta es una cultura que se desarrolló al lado del río Nilo, ahí aparece un dibujo del río Nilo, ¿no? Y las personas que vivían en esas épocas, estamos hablando 2000, 3000 años antes de Cristo ya, en esas épocas, al lado del río Nilo, ¿no? Tenían sus sembríos por la humedad, digamos, del terreno, ahí tenían sus sembríos, y ellos cada vez que el río Nilo bajaba, digamos, como se aparece ahí, entonces medían su terreno, ahí fueron las primeras ideas de rectángulo, de triángulo, ¿no? Y era necesario medir porque venía digamos, los cobradores de impuestos del faraón y tenían que, de acuerdo al tamaño del terreno, pagar un tributo. Pero ese marcado que se hacía en esta época quedaba en la nada cuando el río Nilo subía, digamos. Subía, tapaba todo el terreno, y cuando se retiraba el río Nilo, entonces ya desaparecía todo. Y tenían que volver a hacer mediciones, ¿no? Como se ve ahí en el dibujo, en donde estos egipcios están formando un triángulo rectángulo, digamos, con una cuerda, miren. Y miren esta cuerda, 3 nudos en un cateto y 4 nudos en el otro cateto, y la hipotenusa es 5 nudos. O sea, acá hay una, se ve, ahora lo conocemos como el teorema de Pitágoras, ¿no? Pero en esa época todo era concreto. No había, digamos, matemáticas así como lo conocemos ahora, con fórmulas, con variables, con métodos para resolver ecuaciones. Esas cosas no existían. Pero sí existían estos problemas concretos de la vida digamos, de estos pueblos, ¿no? De medición de áreas, de construir también pirámides, como todos nosotros sabemos en la cultura egipcia, ¿no? Se construyeron pirámides, e incluso hay
testimonio de que ellos podían calcular el volumen de la pirámide, ¿ya? Pero lo calculaban de manera empírica, o sea, así como lo ven ahí en el dibujo, ellos medían las longitudes y luego en el papiro establecían un proceso, más un algoritmo de cómo se calcula. Los investigadores de la historia de la matemática, al mirar estos algoritmos y al traducirlo a nuestro lenguaje actual matemático, se observa que hay una fórmula detrás de eso, ¿no? La fórmula que uno conoce, digamos, de cómo se calculan esos volúmenes o esas áreas de los rectángulos, el área de los cuadrados, ¿no? Se sabía calcular, pero no habían fórmulas. Era simplemente en el papiro decía un terreno de tal distancia por tal distancia, el área vale tanto, así, pero no había una fórmula general. Entonces, eso trae como consecuencia de que era una matemática concreta que resolvía problemas concretos de ese tipo de naciones, digamos, ¿no? No hay evidencia de grandes maestros que enseñaban estas cosas, ni en los babilónicos, ni aquí en la cultura egipcia, ninguna evidencia de que podamos nombrar un matemático que enseñaba esto. Por eso que se cree que estos papiros, o estas tablillas de barro, que eran las otras formas de cómo los babilónicos escribían la matemática, se cree que eran como cuadernos de trabajo de alumnos, ¿no? De pupilos que iban a una clase, digamos, de algún sacerdote, un maestro, y escribían ahí los pasos que el maestro les indicaba, pero la fórmula en sí lo tenía el maestro, ¿no? Era como un secreto, ¿no? Entonces uno puede pensar así, a pesar que no hay una evidencia, porque en esas épocas, como estas dos culturas eran eh, en el conocimiento, digamos, de la época, era lo máximo que había en el mundo, cualquier persona que quisiera aprender, tener mucho conocimiento, tenía que ir a estudiar a Egipto o a Babilonia. Por lo tanto, los griegos fueron los primeros que se fueron a estudiar. Todos los grandes griegos que conocemos, desde Pitágoras, Tales de Mileto, los primeros matemáticos reconocidos, fueron primeros a estudiar a estas culturas. Entonces, al estudiar ahí, trajeron este conocimiento, ¿no? Entonces, aquí tenemos a Euclides, miren, uno de los primeros matemáticos griegos, miren. La cultura griega marca un antes y un después, porque como ya les había dicho, anteriormente la matemática era concreta, era de resolver problemas concretos, sin ninguna técnica, ningún método, sino con algoritmos simplemente, ¿no? Y la primera forma de ver la matemática ya como una ciencia más abstracta, en lugar de decir, digamos, calcular el área de un triángulo en particular, como lo hacían los antiguos egipcios y babilónicos, entonces los griegos se dieron cuenta que esa idea de triángulo podría estar puesta en el piso, en la arena o en un papiro y dibujarlo, digamos, y mostrar una fórmula general de área. ¿Se dan cuenta? O sea, hubo ya una abstracción ya. Los griegos abstrajeron todo esto, ¿no? Pitágoras, que vivió 600 años antes de Cristo, justamente uno de los discípulos de los babilónicos, de los egipcios, él fue a estudiar años allá, tuvo muchos años por allá, y cuando él regresó hizo su escuela, justamente, ¿no? Una escuela filosófica y matemática, ¿no? Mística incluso, ¿no? En donde concebía de que todo el universo y todo lo que nos rodea, el elemento esencial de todo lo que existe es el número. Imagínense, puso al número, sobre todo a los números enteros, porque valga la redundancia, en esa época no existían los números negativos, no existía el cero, mucho menos los irracionales, solamente los enteros y las divisiones de los enteros, las fracciones, nada más. Y según Pitágoras, eso es el origen de todo el universo. El número lo es todo, decía, ¿no? Todo es número, la perfección, la armonía del universo está basada en números. Una escuela filosófica que después Platón rescató, y Platón tiene tanta influencia hasta el día de hoy porque la gran mayoría de, aún sin saberlo, son platónicos. Miren,
Y Platón ya estamos hablando de 400 años antes de Cristo. 300 años antes de Cristo estaba este señor que vemos ahí, Euclides. ¿Y por qué lo nombro de manera central, Euclides? Porque Euclides fue un matemático, un maestro de la escuela de Alejandría, en donde él recopiló, ¿no? Toda la matemática de su época, el conocimiento matemático, y lo estableció en 13 libros muy famosos que ahora se pueden conseguir por internet, ¿no? Que se llaman los elementos. Y los elementos, cuando uno los estudia, observa que tiene una metodología y un primer sistema formal de ver la matemática, ¿no? ¿A qué me refiero como sistema formal? Me refiero a que tiene una estructura, ¿no? Primero de razonamiento bien preciso, ¿no? Constituyó de que la matemática de ahí en adelante se convierta en hipotética, así como la conocemos ahora. Estableció de que el estudio de las matemáticas tenía que empezar con términos no definidos, como lo tenemos hasta ahora, cuando hablamos de punto, de plano, de conjunto, ¿no? Y de axiomas, para luego tener teoremas, lemas y demostrarlo como verdades universales. Entonces ese fue nuestro primer sistema, digamos, formal, ¿no? Que se acerca mucho a cómo nosotros conocemos la matemática actualmente, ¿no? Cuando uno coge un libro de Baldor, por ejemplo, muy famoso, conocido, una geometría de Baldor, es prácticamente una simplificación, ¿no? de los elementos de Euclides. Y Baldor es un libro de los años 50, 60, del siglo pasado, y hasta ahora veo que lo usan, ¿no? De tal forma de que esos libros fueron, miren, sin exagerar, hasta fines del siglo XIX, como la Biblia. Cualquier persona que quería saber matemática, estudiar el cálculo de Newton o saber todo lo que se investigaba en matemática, tenía primero que estudiar los elementos de Euclides, ¿no? ¿Cuántos años de duración? Hasta que eso se superó, que ya lo vamos a ir viendo, que eso ya se superó y ya se formaron otras geometrías. Entonces, después de Euclides viene Platón. Como ya les decía, él es una persona que hizo filosofía de las matemáticas, basado mucho en la idea de Pitágoras, ¿no? Por Pitágoras puso al número como el elemento esencial de todo, ¿no? Es un místico. Pitágoras, habría mucho que contar de Pitágoras, pero estamos haciendo un barrido así de la historia. Me voy a centrar en Platón y el idealismo, porque Platón tuvo una concepción de matemática, ¿no? Él piensa dentro de su filosofía, de que el conocimiento así de las cosas que a uno le rodea, no es posible hacerlo, porque todas las cosas que uno tiene a nuestro alrededor son imperfectas. Por la limitación que nosotros tenemos de nuestros sentidos, no podemos conocer, digamos, la verdad intrínseca de los objetos materiales. Por lo tanto, había un mundo para él, un mundo aparte del ser humano, ¿no? Ideal. Por eso se llama idealismo. Un mundo donde sí estaba esa perfección, donde sí nosotros podemos acceder a ese mundo mediante nuestro intelecto. Y en ese mundo, para él estaba la matemática, los objetos matemáticos. Lo que pone ahí en sus manos es una pirámide, por ejemplo, ¿no? La esfera, los números, toda la matemática de Euclides, digamos, de esa época, está en ese mundo ideal. Entonces, basado en ese idealismo, digamos, de que hay ese mundo ideal, mucha gente piensa que la matemática se descubre. Se descubre porque es cuestión nomás de conectarnos con este mundo y descubrir qué cosa hay en ese mundo. Hay teoremas, hay lemas, ¿no? Que nuestro universo está hecho de leyes matemáticas, ¿no? Porque esas leyes matemáticas están en ese mundo de Platón, ahí. Y hay muchos
piensan eso cuando hacen un teorema, ¿no? Hacen un teorema y lo interpretan y lo ven plasmado en algo real y se ha descubierto lo que ya estaba escrito, ¿no? Digamos, en este mundo platónico, ¿no? Entonces, esa idea influenció muchísimo por muchas décadas, muchos años, ¿no? Prácticamente hasta la fecha. Pero en las décadas anteriores, en siglos anteriores, digamos, esa influencia llegó hasta ¿no? Que digamos, ya vamos a ir comentando qué rol cumple la iglesia, ¿no? La fe cristiana, porque hay que tener en cuenta, miren, hay que tener en cuenta que antes de los griegos, todo se manejaba con mitos y leyendas, ¿no? Todo lo que en la naturaleza no había explicación, se ideaban mitos y leyendas para explicar, ¿no? Explicar, y se generaban dioses humanos y dioses para poder explicar como los gobernantes de todo esto. A partir de los griegos entró, digamos, la parte racional, a entender que eso no es necesariamente cierto, ¿no? Aún de que los griegos eran politeístas igual, ¿no? No había todavía en esas épocas la religión cristiana que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, acá tenemos un grupo de esos filósofos matemáticos griegos de esa época, ¿no? Los primeros creadores de nuestro sistema formal matemático que tenemos ahora, ¿no? Importante para nuestra enseñanza. Tenemos a Tales de Mileto, considerado el primer matemático, porque el contemporáneo de Pitágoras, ¿no? 600 años antes de Cristo, también fue estudiar con los egipcios, con los babilónicos igual, ¿no? Eh, Muy famoso porque fue capaz de predecir la altura de una de las pirámides. El faraón se quedó pasmado, dijo, ¿cómo lo hizo? Y justamente él hizo un trazado en el piso con el primer pensamiento abstracto ya no con, digamos, con cosas concretas, sino él hizo un gráfico en el piso y le mostró cómo podía calcularse. Entonces, para la época, Tales de Mileto era como si fuera un adivino, ¿no? Así, ¿no? Pitágoras fue su discípulo y Pitágoras después también viajó para Egipto y se nutrió y vino con mística, incluso que muchos creen que es una filosofía muy influenciada a la religiosidad egipcia, ¿no? Sócrates es otro de los filósofos, uno de los primeros filósofos que fue maestro de Platón, ¿no? Aristóteles tiene en nuestra historia de las matemáticas, tiene un gran valor, ¿no? Aristóteles fue un hombre que no tenía el mismo pensamiento filosófico de Platón, ¿ya? Pero él fue capaz de encontrar ciertas leyes del pensamiento, ¿ya? Ciertas leyes del pensamiento, o sea, leyes que nosotros usamos, ¿no? Por ejemplo, una ley para Aristóteles es que un enunciado no puede ser verdadero o falso a la vez, porque, ¿no? El principio de identidad, el principio de tercio excluido, son principios que Aristóteles, 400 años antes de Cristo, ¿no? Fueran la base para que después Euclides, ¿no? 300 años antes de Cristo, reformulara toda la matemática de su época basado en estos principios, leyes del pensamiento. O sea, estos griegos han sido fabulosos, muy, muy, muy fabulosos. Zenón lo pongo ahí porque fue uno de los cuestionadores del infinito, ¿no? Él se hizo famoso porque hizo varias paradojas o varios ejemplos en donde cuestionaba, digamos, el infinito, ¿no? El infinito para los griegos era un terror. Se escapaban del infinito, no querían un poco pensar en eso porque habían contraejemplos como Zenón, pues, ¿no? Zenón mostró, por ejemplo, que una tortuga, si lo colocan a 100 metros ante el mejor atleta de la época, que era Aquiles en esa época, mostró que jamás Aquiles podía alcanzar a una tortuga. Algo que a todas luces eso no tiene sentido, pero él en el razonamiento, ¿no? Pensando de que es infinito el tiempo y el espacio, logra mostrarle que jamás
digamos, y aquí les puede alcanzar la tortuga. Y por eso que él afirmaba que el movimiento no existe, ¿no? No existe, que todo es una ilusión, todo lo que tenemos es una ilusión, ¿no? Entonces, estos señores, como ustedes pueden ver, la matemática ligada a la filosofía siempre de sus inicios, siempre de sus inicios. ¿Qué pasó? ¿Cómo evolucionó después la matemática? Estábamos todavía en el proceso, digamos, eh, filosófico, histórico de la matemática, un panorama general, ¿no? Esto, la influencia griega, miren, llegó hasta cercano, o sea, pasado la Edad Media, bien, porque acá el racionalismo, como ustedes pueden ver, ya estamos en el siglo XVI, ¿no? El inicio, o sea, el final de la Edad Media. ¿Qué pasó en toda esa época anterior? Más o menos el conocimiento griego, ¿ya? Todo esto que hemos hablado de los griegos, llega su influencia hasta el siglo VI aproximadamente. De ahí para adelante viene una decadencia en casi toda la Edad Media. ¿Por qué? Porque sucede de que la influencia, digamos, religiosa que se tuvo en todas estas épocas, en donde se daba alta importancia a la fe y la creencia de un Dios único, ¿no? Y la fe cristiana, ¿no? Entonces, versus un conjunto de conocimientos que era racional, y racionalmente no se podía fundamentar, digamos, la existencia de un Dios único. Entonces hizo de que la iglesia combata todo tipo de racionalismo, ¿no? Combata toda esta cultura griega, ¿no? Fue año de oscuridad, toda la Edad Media fue año de oscuridad, no hubo desarrollo científico así potente, ¿no? Hasta que el siglo XVI aparece esta escuela filosófica del racionalismo, que pone a la razón humana como primer lugar, ¿no? Y uno de los seguidores de esta escuela es René Descartes, que está ahí en la foto. René Descartes se hizo famoso por este principio filosófico que dice, pienso, luego existo, ¿no? Que es, digamos, la forma como él razona y piensa los problemas, ¿no? E intentó, miren, él, bajo su concepción filosófica, intentó tener un método, escribió una obra llamado El Método, ¿no? Que estableció ciertos pasos para seguir para cualquier persona que quiera llegar a la verdad, de cualquier tipo de verdad, no solamente matemática, de cualquier tipo de verdad, ¿no? Razonando, pensando, analizando, sintetizando, qué sé yo, hay todo un proceso, es toda una obra que él hizo, ¿no? Para luego culminar esa obra con un apéndice que le llamó la geometría, ¿no? La geometría de Descartes también fue un antes y un después, porque hasta antes de esa obra, la matemática griega, la que había, digamos, en los siglos anteriores, ¿no? Era una matemática que tengan que ver con la naturaleza, con la velocidad, por ejemplo, con la aceleración, era una el álgebra de Baldor, por ejemplo, ustedes van a ver algo estático ahí. A lo más que un triángulo se sobrepasa en otro triángulo y nada más, era totalmente estático en la matemática. No daba cuenta del movimiento. Entonces, Descartes en esta obra de geometría, dio una forma, un método que permitió relacionar esta geometría euclidiana de los triángulos, de las rectas y todo lo que uno conoce en el Baldor, con el otro mundo que es el álgebra, que ya para esas épocas ya estaba un poco bastante desarrollado, ¿no? Con las ecuaciones de primer grado, lo relacionó. Y para eso él creó un dispositivo para hacer esa conexión. Una primera idea genial de lo que es el trabajo matemático incluso hasta nuestros días. Conexión de áreas, ¿no? Puente entre áreas aparentemente distintas, como en este caso la geometría y el álgebra. Y esa conexión lo hizo con un dispositivo que la historia ahora lo llama sistema de coordenadas.
que lo llevamos en la universidad, en el colegio, los sistemas de coordenadas no existían antes de Descartes, ¿no? Entonces, con esa idea que él tuvo, cambió, digamos, se pudo asociar problemas geométricos a problemas algebraicos. Y con eso constituyó pues un elemento importante para que después Newton y Leibniz descubrieran, ¿no? O inventaran el cálculo diferencial, que ya lo vamos a ir viendo, pero en este momento, como estamos en el proceso histórico, la primera parte, vamos a ver de que esto llega hasta el siglo XX, miren, hasta el siglo XX, en donde el señor que vemos ahí se llama Bertrand Russell, ya un filósofo lógico matemático, ¿no? Un tipo de, en donde él, viendo todo el desarrollo que ha tenido los ciclos anteriores, sintetiza la matemática simplemente en decir, la matemática se reduce a lógica simplemente. P implica Q es toda la matemática. Así lo dice en su obra Filosofía de las Matemáticas, ¿no? En su primera página ahí, primer capítulo dice, la matemática pura es P implica Q. Lógica. No le interesa saber, ¿no? Qué naturaleza tienen los objetos matemáticos, qué concepción, digamos, interpretativa tienen los conceptos matemáticos, porque para él todas estas cosas pueden tener múltiples interpretaciones, ¿no? Pero sí se puede reducir a la lógica, llamado el logicismo, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa hubo en esa época? Henri Poincaré, el intuicionismo. Él decía que no, pues la creación matemática es a base de la intuición del ser humano, el que intuye cosas, ¿no? Intuye. De tal forma que además tenía un pensamiento bastante concreto dentro de esa atracción. Porque para él, por ejemplo, para él un objeto matemático se va construyendo de manera tangible, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer alguna construcción, tengo que exactamente ver el ejemplo concreto de esa construcción, ¿no? Entonces, no era, digamos, partidario de trabajar, digamos, con objetos como ahora actualmente se hace en las matemáticas, cuando uno dice, existe un elemento tanto que cumple esto, existe, pero ese existe no significa que lo podamos encontrar. Entonces, eso, Poincaré estaba totalmente en desacuerdo con ese tipo de matemática, ¿no? Y constituyó una escuela filosófica llamada el intuicionismo, Henri Poincaré, ¿no? Muy, muy interesante, que ya vamos a irlo conectando al intuicionismo, que tiene algo en común, pero finalmente ganó este señor que se llama David Hilbert, ¿no? Es considerado como los matemáticos, los últimos matemáticos que son universalistas, ¿no? Hasta en esas épocas que estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Este señor, junto con Poincaré incluso, se consideran que eran las personas que tenían un alto conocimiento matemático y podían conocer toda la matemática de la época. Y ya eso ya se perdió ahora, ya no existe ningún ser humano así. Entonces, basado en el prestigio que tenía él como matemático, ¿no? De la escuela de Kondinger, es alemán, ¿no? Propuso que la matemática se convierta así, muy similar a lo que hizo Euclides 300 años antes de Cristo. Se convierta en sistemas formales, establecer axiomas, lemas, términos no definidos, utilizar la lógica y trabajar en base a eso. Por lo tanto, de acuerdo a la visión de él, ya saber sobre la historia, por ejemplo, saber cómo se evolucionó el concepto, ya eso no le interesa al matemático. No le interesa saber de dónde nacen los números, qué cosa es un triángulo, qué es un número real, qué es las preguntas filosóficas de fondo ya no le interesan al matemático actual, porque David Hilbert dijo eso. No necesitamos saber, saquemos todo ese desperdicio, decía, nosotros necesitamos trabajar con la matemática real, que es axiomas, teoremas, lemas, y trabajar en eso. Así se trabaja hasta el día de hoy, ¿no? Y gracias a esa idea, a esa característica,
la investigación matemática ha sido, pero explosiva y espectacular, ¿no? Matemáticas se investiga por muchas partes del mundo, hay teoremas por todos los días se producen, ¿no? Pero desde el punto de vista formalista, ¿no? A un matemático no se le puede preguntar qué es un número, por ejemplo, o qué es un número real, qué es un objeto matemático así en general, ¿no? Entonces, viendo al final de esta charla de que esa pregunta, el ficcionismo tiene una respuesta, ¿no? Entonces, bueno, acá una de las palabras de Barton Russell, muy conocido, ¿no? Dice, las matemáticas pueden ser definidas como aquel tema en la cual no sabemos nunca lo que decimos ni lo que decimos sea verdadero. ¿Por qué lo dice eso? Porque un objeto es reinterpretable por distintas formas. Ya vamos, es una especie de ficción, ¿no? Es una especie de ficción humana, no existe así tangiblemente, ni siquiera actúa con nosotros. Entonces, por eso que lo reduce a lógica simplemente todo, ¿no? Y dicen, los matemáticos hacen cosas que ni siquiera ellos saben lo que significa, ¿no? Eso es lo que está afirmando Bertrand Russell, ¿no? Sin embargo, digamos, escuela o ese trabajo rápidamente refutada, ¿no? Ya vamos a ver que no es tan cierto lo que dice Bertrand Russell, ¿no? Bueno, y finalmente en este proceso vamos a ver a Mario Bunge, que es uno de los filósofos de la ciencia, recientemente fallecido, ¿no? Que, digamos, una de las personas que dentro de la parte matemática apoya mucho el ficcionismo, ¿ya? Así que eso lo vamos a dejar para después, porque parece que la hora ya nos hemos quedado en... Bueno, miren, retomando un poco ahora un poco más en concreto, la filosofía medieval. Lo que yo les decía hace un instante, la disputa entre la fe y la razón, ¿no? La fe y la razón fue por siglos la disputa. Toda persona que se atreviera a desdecir la existencia de Dios, a decir que la Tierra no era el centro del universo, por ejemplo, podía ser quemado vivo en la hoguera, ¿no? Pasaba por todo un proceso, un juicio, y hay que preguntarle a Galileo. Galileo, considerado el padre de la física, fue alguien que hizo esa afirmación, ¿no? Que la Tierra no es el centro, es el Sol, el centro de nuestro sistema, ¿no? Y eso casi le costó la vida, pues él tuvo que retractarse, ¿no? Para, digamos, no ser que... Y eso cuando Descartes, digamos, este creador de la geometría analítica, cuando Descartes tuvo conocimiento pasado a Galileo, él tuvo bastante temor, trató de irse de Francia, estuvo por Holanda, mucho más, menos persecución, estaba perseguido por sus ideas, ¿no? Después fue llamado hacia Suecia, se fue a Suecia, donde finalmente con el frío de Suecia, porque dígase de paso, Descartes tenía la costumbre de dormir hasta tarde y para reflexionar, no para dormir y dormir, sino para reflexionar. O sea, él era de las personas que se reflexiona mucho y se escribe poco, ¿no? Entonces, yendo a un lugar como Suecia, donde el frío es inmenso y donde la reina que lo llevó, digamos, tenía la costumbre de que las clases que le daba de cara tenía que ser a las 5 de la mañana. Imagínense, el frío, no hay la calefacción que tenemos ahora, se murió de pulmonía. Bueno, pero eso fue la disputa. Pero como hubo razón, ¿no? Acá está el racionalismo, como hubo razón, entonces fue propicio, digamos, propicio para que se creara una de las técnicas más importantes que ha dado la matemática, el cálculo diferencial integral, que ustedes lo llevan en la universidad, en el bachillerato, ¿no? En el siglo XVII se creó, ¿ya? La matemática que se enseña en la universidad, hasta la escuela de ingeniería, son hasta el siglo XVIII. La matemática es mucho más que todo lo que se lleva en ingeniería. Entonces, ¿por qué esas épocas, siglo XVII, siglo XVIII, es como la época de oro de las matemáticas, ¿no? Se inventaron técnicas como esta,
la de Newton, junto con Leibniz, ¿no? Que revolucionaron todo. Pero no hay que engañarse, miren, no es que ellos lo inventaron así de la noche a la mañana, se les ocurrió hacer no, el proceso de límite que ellos trabajaron para hacer sus derivadas es un proceso que viene de los griegos. Ya Arquímedes, Eudocio, de los griegos ya estaban pensando en esa idea de aproximación, ¿no? No tenían las herramientas matemáticas que tenían en la época de Newton, ¿no? Pero ya la idea central, la génesis estaba ya. Entonces lo que hizo Newton fue, digamos, con las herramientas de su época, ya darle un formalismo, un rigor a eso, ¿no? Y tratando de resolver siempre problemas, porque la idea en esas épocas era que la naturaleza estaba escrita con lenguaje matemático. Eso fue una idea de Galileo Galilei, ¿no? En donde él afirmaba eso. Entonces la gente, miren cómo está detrás del pensamiento platónico, ¿no? Piensa que la naturaleza está hecho por un ser supremo, que es un matemático, ¿no? Y que la forma como se mueven los objetos en la naturaleza es con alguna ley matemática. Entonces tenemos que descubrir eso, tenemos que conectarnos con ese mundo platónico para descubrir las leyes, ¿sí? Y Newton era un hombre religioso, ¿no? Era un protestante, pero era un hombre con fe. Entonces él creía en eso, ¿no? Él había de movimiento planetario, ¿no? Lo había reformulado, ¿no? Pero él no podía dar cuenta de lo que era, por ejemplo, la gravedad. ¿De dónde viene la gravedad? Si le preguntaban a Newton de dónde viene la gravedad, Dios. Dios es el que da, digamos, ese principio de gravedad, esa fuerza, ¿no? No tenían más conocimiento hasta que vino Albert Einstein y dio la respuesta de dónde viene la gravedad, ¿no? El padre es un ejemplo de cómo en esas épocas el hecho de descubrir leyes de la naturaleza potenció el desarrollo matemático. Esta técnica ya de cálculo después se amplía con ecuaciones diferenciales, se amplía con cálculo variacional y se amplía y se va resolviendo problemas concretos ya, ¿no? Y eso porque la matemática cambió. Ya no es una geometría estática, ya no es una matemática como eran los griegos, sino que ahora es dinámica. Ahora da cuenta de movimiento, de aceleración, ¿no? Entonces, para eso nació esta herramienta del cálculo diferencial integral. Entonces, con esa herramienta ya se podían explicar una serie de cosas ya concretas de la realidad, digamos, ¿no? Todos estos matemáticos han sido físico-matemáticos en realidad, ¿no? Y filósofos también. La filosofía ha estado, todas estas personas tenían una concepción filosófica, todas estas personas a principios del siglo XX. ¿Quién terminó con esa concepción filosófica? Fue el formalismo de Hilbert, lo que acabamos de explicar ya. Y ahora ya el desarrollo matemático se ha hecho como afilosófico, ¿no? Matemático poco conoce de filosofía las matemáticas. Entonces, eso ha limitado también resolver grandes problemas de la matemática. Porque estos señores, cuando uno digamos, tiene concepción filosófica, entonces puede intuir no solamente los grandes problemas que hay en su disciplina, sino también los caminos, ¿no? Los caminos. O sea, si uno lee, por ejemplo, las obras originales de Isaac Newton, de Leibniz, que era un filósofo, ¿no? De Lagrange, de Laplace, toda esa gente, o sea, no es solamente el trabajo matemático en sí, sino viene bastante literatura filosófica que va entrelazando el trabajo matemático, ¿no? Todo eso se ha perdido, ¿no? Por eso que estos señores, al tener esa visión filosófica, fueron capaces de llegar a los problemas importantes y resolver esos problemas importantes, ¿no? Lo que no sucede ahora, pues ahora se investiga muchísimo y no se sabe cuánto esa investigación es realmente importante, ¿no? ¿Qué pasó, digamos, después? El único sistema formal era el euclidiano, ¿ya? Pero sin embargo, este hecho de resolver problemas reales de la naturaleza, ¿no? Ese hecho de resolver este tipo de cosas,
hizo de que mucho trabajo matemático sea como práctico, ¿no? Muy práctico, ¿no? La intuición jugaba mucho a su favor, ¿no? Habían cálculos, miren, que los matemáticos a veces sin saber lo hacían, o sea, teniendo dudas, porque a veces quedaba en los papers porque funcionaban, ¿no? Pero cuando se encontraba un contraejemplo, por ejemplo, una cosa muy conocida de esas épocas es lo que hacía Leonhard Euler, por ejemplo. Leonhard Euler, que no lo he mencionado porque está dentro de esos matemáticos del siglo XVIII, ¿no? Un tipo extraordinario, ¿no? Un calculista extraordinario. Él en su alto nivel de cálculo, cuando tenía una serie, por ejemplo, ¿no? Una serie que decía 1 menos 1 más 1 menos 1, así, una serie alternada así. Entonces lo que él hacía agrupaba, y al agrupar cancelaba de dos en dos, y dependiendo cómo lo agrupaba, el límite le daba 0 o le daba 1, sin darse cuenta que era una serie divergente. No existía la concepción formal que tenemos ahora de esos conceptos, ¿no? Concepto de límite, ¿no? Y aún más, o sea, para formalizarlo como lo tenemos ahora, la matemática entró en este proceso que algunos le llaman crisis de la matemática, ¿no? Lo pongo así porque está en cualquier libro que ustedes lo vean, pero bajo mi concepción la matemática nunca estaba en crisis. Lo que ha pasado es que se ha refundado, sí, a través de un concepto único que nosotros le llamamos hoy día conjuntos. Los conjuntos fueron inventados a fines del siglo XIX, consolidados al principio del siglo XX, y bajo esa concepción de conjuntos se cogió Hilbert y lo formalizó. Esa es la matemática que tenemos ahora. Pero por lo tanto, Hilbert necesitaba refundar todo lo anterior, ¿no? Entonces, ahora pues tenemos formas de cómo a través de los conjuntos desde cero la matemática, empezando de los números naturales, enteros, todo eso se va reconstruyendo, las funciones, las relaciones, todo eso se pone en términos de ahora de ese concepto que también es un concepto filosófico. No solamente hubo esa llamada crisis de las matemáticas, como ustedes pueden ver, hubieron varias crisis a fines del siglo XIX, principio del XX, en varias áreas del conocimiento. Pero para nosotros nos interesa la parte matemática, ¿no? Donde dice ahí crisis de fundamentos lógicos, llegaron las llamadas paradojas, o sea, cosas que aparentemente contradictorias, sin sentido, ¿no? Y paradoja de los conjuntos, incluso la creación que hizo este señor, ¿no? Este señor que mostramos ahí que se llama George Cantor, ¿no? George Cantor tuvo un hombre creyente igual, muy religioso. Miren cómo la fe y el racionalismo en carriles separados en una sola persona, ¿no? Eso es lo que cuesta mucho ahora, ¿no? Ahora le cuesta mucho a la gente hacer eso, ¿no? Separar las cosas, ¿no? Son dos mundos distintos, ¿no? Entonces, Cantor eh, fue uno de los creadores de la gran teoría de conjuntos. Pero esa forma de que él ideó los conjuntos no es como muchos creen de que no, es que alguien se levantó un día y dijo voy a crear un concepto donde agrupe objetos y le llamo conjunto. No, no es así. No, a nadie se le ocurre una cosa así. O sea, él, en base a un problema concreto que se le dio en su tesis doctoral, que es buscar, digamos, puntos de convergencia de una serie de Fourier, un problema abierto a esa época, y buscando esos puntos donde la serie no converja, entonces agrupó y habló de conjuntos de adherencia, por ejemplo, puntos de acumulación, que son conceptos ahora que se manejan en los cursos de cálculo, de topología, ¿no? De así nace la teoría de conjuntos, ¿no? Hasta que Hilbert lo coge y dice, del paraíso
que nos dio Cantor, nadie nos va a expulsar. Así. Entonces lo cogió, lo tomó como término no definido y formalizó, ¿no? Formalizó, hubieron dos matemáticos que hicieron un sistema formal, que es Nexermelo y Franklin, son dos matemáticos que ahora se estudian como un sistema formal que refunda todas las matemáticas, ¿no? Y que en algunos cursos para pedagogía o para licenciatura se hacen, ¿no? Yo hago esos cursos por acá, por eso lo conozco, ¿no? Tengo un libro también escrito de ese tema. Y Hilbert, miren, dice una palabra muy sabia, ¿no? Que esto me va a permitir, digamos, ya iniciar la idea del, digamos, del ficcionismo, ¿no? Que hablo, ¿no? Dice, la matemática no conoce razas o límites geográficos, ¿no? ¿No? Para la matemática, el mundo de la cultura es un solo país. O sea, significa que de acuerdo a la concepción de él, y eso yo también lo mantengo y lo mantiene todo el mundo, ¿no? El conocimiento matemático no tiene nacionalidad, no tiene país, es universal. El conocimiento matemático es universal. No conoce fronteras, no conoce razas, nada. Cualquier teorema, lema matemático es para el mundo, ¿no? Para el mundo. Y vamos a ver que la matemática es tan inofensiva, ¿no? La matemática es incluso ontológicamente no neutra, neutra. No es cierto que la matemática se aplica. Eso lo he insistido siempre, ¿no? Lo que es cierto es que el ser humano que conoce matemática modela objetos reales, ¿no? Porque los objetos matemáticos son flexibles, plásticos, se pueden adaptar, ¿no? Y usa el conocimiento matemático para resolver ese modelamiento, ¿no? Pero es el ser humano que lo hace. La matemática en sí como conocimiento cognitivo, santo como, no sé, o sea, no se mete con nadie, es el conocimiento para el saber simplemente. Ya lo vamos a ir viendo, eso es parte de lo que se llama el ficcionismo. Aquí tenemos a Albert Einstein, bueno, lo coloqué porque está al lado de este señor que es menos conocido, pero a mi juicio uno de los grandes matemáticos de la historia para mi juicio, que se llama Kurt Gödel. ¿Por qué afirmo eso de Kurt Gödel? Porque el sistema formal que decía Hilbert, los que manejan los matemáticos hasta ahora, la formalización matemática, ¿ya? En los años 40, Kurt Gödel fue capaz de hacer demostraciones, ¿ya? Que a todo el mundo quedó pasmado con lo que él dijo, ¿no? Y nadie lo ha refutado hasta la fecha, ¿no? Él dice, la matemática es incompleta. La matemática, dice, no todas las afirmaciones que se pueden hacer en las matemáticas pueden llegar a ser verdaderas o falsas, no se pueden demostrar, en otras palabras. O sea, todo el edificio de Hilbert se cae al suelo. Se cae porque para Hilbert toda afirmación matemática, todo problema matemático bien planteado tiene que tener una solución. Y una solución dentro del sistema formal que él construye como matemático, por ejemplo, el sistema Zermelo-Franklin, tienes un sistema donde se construye la matemática, ahí se puede probar, ¿no? Las cosas, ¿no? Mientras que este señor dijo, no, está usted equivocado. No, o sea, ningún sistema formal puede resolver todos los problemas de la matemática, ¿no? Y hay varios ejemplos para ello, ¿no? La hipótesis del continuo, por ejemplo, es uno de los casos. Pero por eso considero que este hombre brillante. Pero como pasa con los hombres brillantes, le pasó igual que a Cantor, pues, ¿no? Terminó medio loco, ¿no? Por no decir loco, y él pensaba que lo querían matar, se negó a comer y murió así, o sea, está a los últimos días de su vida, ¿no? De Kurt Gödel. Bueno, y el gran Albert Einstein, ¿no? Entonces, esa fue la crisis de la matemática, pero esa crisis de la matemática causó otra gran crisis, la crisis de la enseñanza. ¿Ya? Esa crisis, miren, viene a raíz de que lo vivimos nosotros hasta el día de hoy, ¿no? Porque así como Hilbert,
¿no? Estableció esta forma de trabajo matemático. Todos los matemáticos trabajamos así. Todos los libros que ustedes ven, los libros de texto, todo, viene ese esquema, ¿no? Términos no definidos, teoremas, lemas, ejemplos, ¿no? Problemas, ese es Hilbert, ¿no? No está la historia, no está el nacimiento de las ideas, no está la filosofía, se quitó todo eso. Entonces, en esa época, estamos hablando a principios del siglo XX, llegamos a los años 40, miren, después de la Guerra Mundial o por esas épocas, miren, brilló una gran escuela matemática, que hasta el día de hoy es una gran escuela, que es la escuela francesa, ¿no? La escuela francesa en esa época estaba en la cúspide del conocimiento, ¿no? En esa época ir a Francia es como haber ido a Egipto, a Babilonia en la época antigua, ¿no? Y ahí brillaron un grupo de matemáticos, jóvenes, como ustedes ven en la foto, ¿no? Se hicieron llamar Grupo Bourbaki, ¿no? Los grandes matemáticos de esa época, ahí está Chavalay, está Dieudonné, Will, o sea, varios matemáticos que uno los ve en los textos que son fundacionales de las matemáticas ya más contemporáneas, ¿no? Matemáticos puros, totalmente formalistas. ¿Qué tienen que ver estos matemáticos con la crisis de la enseñanza? Que también por esas épocas empezó ya la política económica de los países a masificar la educación. Y masificar la educación significó que todos estos 4.000 años de desarrollo matemático, ¿no? Y el formalismo dentro de los últimos años se tenga que ser enseñado a todas las personas, lo que no era básicamente antes, pues. Antes, en la Edad Media, el 5% sabía leer y escribir. Por el siglo XIX, el 20%. O sea, imagínense la cantidad de gente que se educaba en matemática. Pocos lugares para estudiar, contados lugares para estudiar, y estudiabas con maestros investigadores y tenía que ser un tipo con mucho talento para poder, digamos, estudiar con ellos. Y no había problema de enseñanza-aprendizaje, pues, ¿no? Eso de ahí apareció en los años 60, ¿no? 70, esos años, porque ya se masificó. Y ahora, ¿cómo enseñamos esto? Y los Bourbaki, como eran los grandes hombres de las matemáticas, incluso incursionaron en congresos de educación, ¿no? En donde los profesores de la época hicieron muchas actividades para discutir, debatir este tema, y ellos llegaron a la conclusión que tiene que enseñarse la matemática así como lo hacemos los matemáticos, formalmente. Y lo llamaron la matemática moderna. Yo y muchos de nuestros profesores fuimos ya formados en esa llamada matemática moderna. ¿A qué le llamaban la matemática moderna? A esta matemática formalista y que está basado en conjuntos. Todo fue conjuntos, ¿no? Los programas de estudio se cambiaron, hubieron cursos de capacitación por diferentes lugares de Latinoamérica para capacitar profes, pero sucede que los profesores no entendían bien estos conceptos y después no sé cómo enseñaban, pues, ¿no? Nosotros hemos sido fruto de situación y hemos continuado así, ¿no? Entonces, los Bourbaki, aquí lo tenemos en un seminario, en verano en Europa, en un seminario de estos señores, eran matemáticos puros, no tenían nada de formación pedagógica, no eran profesores, pero opinión muy respetada por los profesores, ¿no? Muy respetada, o sea, de tal forma que los invitaban y ellos hablaban, y ellos decían, yo recuerdo bien, uno de ellos dijo, abajo Euclides, por ejemplo, botemos todo lo de Euclides, toda la historia, los 4.000 años afuera, aquí necesitamos partir de sistemas formales, así como lo hizo Hilbert, ¿no? Hilbert escribió un libro llamado La Geometría, justamente refundando la geometría euclidiana, formalismo, ¿no? Entonces eso de ahí causó un tremendo, digamos, daño porque quitarle la historia, la filosofía, el elemento conceptual, ¿no? Eliminar, digamos, el fin que tiene las matemáticas como elemento formativo, ¿no? De un ciudadano, eso se ha eliminado prácticamente, y transformarlo con esto a que el niño se convierta en un pequeño matemático,
que piense como un matemático, ¿no? Entonces es como que todos quisiéramos como pensar que todos tienen que ser músicos, deportistas, qué sé yo. Yo creo que no es tan así, ¿no? El ser humano tiene diversas capacidades, muchas potencialidades, ¿no? Y la matemática en sí para una persona común y corriente es para entender y comprender el mundo, tener un pensamiento científico, ¿no? Tiene esos elementos, ¿no? No es para tratarlo de convertirlo en un pequeño matemático que resuelva problemas ingeniosos, ¿no? Pero bueno, eh, así se convirtió la matemática, como ven a esta señorita, formal, con teoremas, el P implica Q, ahí está como el formalismo, después viene la demostración y después vienen los ejemplos, así. Y si a alguien se le ocurre preguntar qué cosa es un grupo, la parte conceptual así histórica, pocos profesores lo van a decir, van a simplemente decir la definición, pero la definición ya es una precisión de un concepto, y el concepto tiene una evolución a través de la historia. Entonces, el profesor tiene que conocer todo eso, desarrollo histórico, filosófico, para llegar a la definición, ¿no? Y yo creo que de esa forma podría ser mucho más asequible el conocimiento matemático cuando se le conoce de verdad, de fondo, no de lo formal que aparece ahí. Es una escritura formal como están en los papers, en los libros, ¿no? Que se escribe de manera formal, ¿no? Una característica actual, digamos, las matemáticas, que tampoco era así en la época de Newton, ni de Leibniz, ni de Euler, ni nada, matemáticos anteriores. Cuando ustedes ven libros de estos señores, es harta escritura, harta filosofía, harto, los cálculos están muy simplificados igual, pero detrás de ello un trasfondo filosófico. Todo eso se ha perdido. Ya eso ya no hay en los matemáticos. Y simplificándolo de esa forma, de manera lógica y formal, todo, digamos, la dificultad va en el razonamiento, en la construcción. Y por eso se investiga bastante ahora, ¿no? Se investiga mucho. La concepción de la matemática filosófica actual, ¿ya? Voy a nombrar aquí a varios, ¿no? Antes de llegar al ficcionismo, porque ya hemos hablado del logicismo de Bertrand Russell, del intuicionismo digamos, de Henri Poincaré, ¿no? Y del formalismo de Hilbert. Son las tres escuelas clásicas de la filosofía y las matemáticas, y se llaman clásicas porque está referido a una matemática antes de los años 50, 60, antes de ello, cuando todavía alguna persona podía tener una visión de toda la matemática. De los años, cuando la matemática ya se estructuró, se hizo formalista, estructuralista se hizo ya a fines del siglo XX, ¿no? Se complejizó, entonces se hizo ultra especializado para desarrollar una filosofía de todo esto ya es casi imposible, ¿no? Ningún ser humano puede lograr, digamos, una concepción global. Entonces, lo que están haciendo algunos, por ejemplo, Fernando Zamalea, que es un autor que yo sigo mucho y admiro bastante también, un filósofo de las matemáticas más contemporáneas, y lo que hace es buscar a un autor, ¿no? Y hacer la secuencia filosófica del pensamiento matemático. Por ejemplo, Alexander Kroninger, uno de los grandes matemáticos del siglo XX, ¿no? Un estructuralista, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a su pensamiento? En el fondo es estudiando sus obras, ¿no? De una sola persona, ¿no? No puede intentar seguir toda la estructura matemática, es imposible, ¿no? Eso ya no va a pasar. Entonces, él es partidario de transitoria, donde los objetos matemáticos, según Zamalea, van transitando, van adaptándose, digamos, tienen una suerte de plasticidad, digamos, ¿no? Eso es lo que él observa, ¿no? Hay pegamentos, hay estudios locales, globales, todas esas técnicas que hay ahora, digamos, él las va estudiando y los va detectando en el pensamiento, en este caso de Kroninger, digamos, de este matemático, ¿no? Igual hizo con pensamiento de Poincaré, de Galois, de los grandes matemáticos, Fernando Zamalea. Pero no da cuenta de qué cosa es, qué cosas son los objetos. Le pregunta a él,
siempre dice, esa es una pregunta mal formulada, ¿no? No se puede saber qué cosa es un objeto matemático porque está en constante tránsito, en constante evolución, ¿no? Una ecuación diferencial, o sea, usted lo puede cambiar, modificar, qué sé yo, adaptar a un teorema, expandirlo y está en constante cambio, ¿no? Eso es lo que dice. Hasta que llegamos ahora a una corriente, ¿no? El ficcionismo que dice, lo voy a resumir bastante, ¿no? Para indicar de que en principio habla de que la matemática que actualmente una ficción, ¿no? Pero no cualquier tipo de ficción, pues no es una ficción, tiene una existencia cognitiva cerebral la matemática, ¿no? No es una ficción como decir el Quijote de la Mancha, que es una ficción, ¿no? Uno puede pensar en un hombre sin cabeza, una serie de cosas sin materialización concreta, ¿no? Sin existencia concreta, ¿no? Pero sin embargo, si el Quijote de la Mancha nos saca uno todos sus personajes y le va poniendo variables y le va poniendo lo somete a una estructura formal, se convierte en matemática. Entonces es un ficcionismo moderado, es un ficcionismo donde afirma de que los objetos matemáticos son ficciones humanas, pero que a la vez están gobernados por sistemas formales, ¿no? Sistemas formales que nosotros mismos inventamos también, ¿no? Para ellos la matemática es una invención humana, no es que se descubra y nada de eso, sino una invención. Entonces, al hablar de eso, hay varias preguntas que se establecen, pues, ¿no? Que se establecen. Por ejemplo, saber si la matemática es una ficción, ¿por qué es posible matematizar la realidad física? ¿Por qué da cuenta de la realidad entonces? ¿No? Hay varios ejemplos en la historia de la matemática que nacen así como problemas, digamos, mentales, cognitivos. La geometría nucleariana, por ejemplo, es uno de esos ejemplos. Y luego, con el transcurrir del tiempo, aparece que ese conocimiento sirve para explicar cosas de la realidad, como en el caso de la geometría nucleariana, ha servido mucho para explicar la teoría de la relatividad. Ha servido para darnos una idea de la forma que tiene el universo, ¿no? ¿Cómo es eso? Dicen personas que hacen una cierta crítica, digamos, al ficcionismo, ¿no? Entonces, lo que sucede es que todas estas personas y todos estos filósofos se olvidan del ser humano, pues, ¿no? Yo soy un matemático humanista, por eso me llamo así, porque se olvidan del ser humano. El hacedor de la matemática es el ser humano, ¿no? El que aplica o el que modela es el ser humano. La matemática es un objeto frío por la mente de un matemático y después plasmado en un papel, en una pizarra, en un paper, porque, bueno, nosotros somos cognitivamente limitados, no podemos tenerlo todo en la cabeza. Necesitamos, desde miles de años atrás, necesitamos un objeto material para plasmar nuestras ideas. Pues inventamos la escritura, inventamos las notaciones, inventamos todo lo que están en los papers, ahí están, los inventamos nosotros. Sin seres humanos, un paper sería un objeto como una piedra, como una planta, no significaría nada. Entonces, la matemática sin el ser humano no es nada, no es nada. Entonces, el matemático es el que opera, el que crea, el que modela, el que da cuenta de la realidad, ¿no? Entonces, por eso, pues, o sea, una concepción física de cómo esto se manejaba digamos, en su teoría de la relatividad, y se encontró con un objeto matemático que podía adaptarlo, ¿no? Eso lo hizo Kronecker, me parece. Él se asoció con otro matemático para eso, y lo adaptó, pues, lo adaptó y le sirvió, ¿no? Le sirvió. ¿Por qué? Porque es él primero, nosotros, ¿no? Y así como puede verse a través de esta geometría, modelar el universo o explicar un montón de cosas, también puede dar explicación de cualquier otra cosa si hay un ser humano que se percate de que se puede utilizar esa matemática, ¿no? Esos objetos matemáticos que el matemático va construyendo a diario, ¿no? Todos los días.
Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, entonces uno dice, el ser humano es todo, ¿no? O sea, nosotros hemos sido, digamos, nuestro confort, nuestro desarrollo, nosotros lo hemos forjado un mundo totalmente matemático. No hay otro conocimiento humano tan útil como las matemáticas, todo. ¿Por qué somos capaces de todo esto? Después de miles de años, nosotros nos hemos codificado para tener la matemática en nuestro interior. Sin matemática no podríamos vivir, yo creo, ni un instante acá. No podríamos ni ver los colores, no podríamos ni articular palabras. Imagínense, sin intuición matemática, nos vamos a la calle y nos atropella un auto, no somos capaces de mirar y ver en qué momento no podemos cruzar. O sea, todo es matemática. Aunque la persona no tenga ninguna formación, ninguna educación, tenemos en la ADN el gen de la matemática, pero ¿por qué no lo podemos aprender? No está mal, lo enseñamos mal, lo enfocamos mal, y yo creo porque se trata de que generalmente en todas estas técnicas de aprendizaje convertía niños matemáticos, pues, ¿no? Y como convertía a la gente en músicos, en futbolistas, y no como medio para educar, ¿no? Yo defiendo en esa parte una matemática educativa, para educar, para transformar a la persona, ¿no? Valorar, y el razonamiento matemático obviamente que sirve, es un entrenamiento importante. Por eso que hay que enseñar con problemas matemáticos, pero detrás de la solución de los problemas hay otros elementos que la formación matemática da. La colaboración, por ejemplo, la empatía, el trabajo en equipo, una serie de elementos, ¿no? Que lamentablemente no se toman en cuenta al momento de evaluar o enseñar un tema matemático, ¿no? Entonces, ahí tienen varias preguntas que se dan a través de esto. Yo creo que ya ha sido bastante suficiente. Si hubiera alguna pregunta al respecto, mucho por invitarme por segunda vez, así que estoy ya no a poder, digamos, responder alguna pregunta. ¿Aló? ¿Aló? Muy bien, pues muchísimas gracias por la ponencia, doctor. Muchísimas gracias por ello. Hay, primero que nada, pues hay algunos saludos muy en particular, ¿sale? Para usted. Y mire, voy a dar lectura textual y ahorita vamos con mucho gusto a un par de preguntas. Por ejemplo, dice Luis Ociel Rodríguez Cañizares, saludos desde Cuba. Fíjense, lo están saludando desde la hermosa isla de Cuba. Alan Acevedo, saludos desde el estado de Guerrero. Luis Ramírez Torres, desde Cozolapa, Oaxaca, ¿no? Y por aquí también hay algunas preguntitas. Dice René Schun, muchas gracias por su ponencia. Los saludan desde Puebla, precisamente, Qué ¿no? bueno. Marta Delia González,
Olivas también le manda muchos saludos y entro un poquito a lo que es la pregunta, ¿no? Dice esta pregunta, espero leerlo, lo voy a leer textual, así como me lo hacen llegar. Dice, doctor, dice, ¿y cuál sería la esencia de la matemática desde el enfoque o postura idealista frente al objeto y objetivo matemático? Lo hace Jorge Chávez Gamra, Sí. así lo dice. ¿Cuál cuál sería La cuál, esencia la de la esencia? matemática, así es, desde el enfoque o postura idealista. Ya, ya. Ujú. Sí, mire, la esencia del enfoque idealista está en el descubrimiento, ¿ya? Esa es la esencia de ese enfoque, ¿no? De creer de que la matemática se descubre. Entonces, para que alguien descubra algo, tiene que estar antes de uno, antes del ser humano tiene que estar frente a uno, digamos, para descubrir. Platón habla de un mundo ideal, de un mundo donde están los objetos más perfectos, ¿no? La matemática entre ellos, ¿no? Y no solamente la matemática, también está el valor, el amor, todas esas cosas perfectas también está ahí. Entonces, eso significa que como seres humanos, para acceder a eso, lo hacemos dentro de nuestras capacidades mentales que tenemos. Entonces tenemos que descubrir, la idea esencial es el descubrimiento ahí, descubrir, o sea, ya está todo escrito, digamos, todas las matemáticas de todos los artículos, los papers, ya está hecho todo y hay que descubrirlo. Esa es la idea esencial, ¿no? Mientras que el opuesto de esto es la idea que tenía Aristóteles, pues, que es todo lo contrario, que sí es posible conocer los objetos. Aristóteles ya como un primer científico, ¿no? Que los objetos de estudio están aquí, que sí podemos conocer las cosas y él no participaba de la idea de Platón, que era su maestro incluso, ¿no? Hasta cuando fue su alumno, él disciplinadamente estuvo ahí, pero después él dijo, no, no estoy de acuerdo y empezó a establecer otra idea. Pero como repito, la esencia es el descubrimiento. Perfecto. Sí. Por aquí menciona también, eh, en alguna pregunta o una, empieza con una afirmación, dice Alan Acevedo, dice, menciona que filósofos como Platón ponían por encima el número, ¿sí? ¿Usted cree que estos se hayan planteado dudas tales como los teoremas de incompletitud y en caso de que sea afirmativo, cómo lo hubieran abordado? Esa es la Mire, pregunta. claro, mire, es cierto, ¿no? Platón tenía la concepción pitagórica también del número, ¿no? Es Ujú. cierto, pero en la época de Platón no existían los sistemas formales. Todavía ni siquiera Euclides había escrito los elementos como primer sistema formal, nada, no podía él pensar siquiera en una incompletitud, como dice la pregunta, ¿no? Esa pregunta él no se pasaba por la cabeza, ni tampoco los objetos matemáticos que después se fueron construyendo. Por ejemplo, Claro. las funciones, las derivadas, alguien si me dice dónde están las derivadas, o sea, Platón no tenía idea de eso, porque no existían en su época, ¿no? Pero Ujú. nosotros ahora, con la evolución, los matemáticos siguieron pensando como Platón, siguieron pensando, o sea, para ellos también las funciones y todo está en ese mundo platónico, ¿no? Que hay que descubrir, ¿no? Entonces, incompletitud, no, ni siquiera sistema formal había en la época de Platón, ¿no? Ok. El que, sí, así es. Y en este caso, una última pregunta, ¿sale? Aquí Sí, menciona sí. eh, Alan, precisamente, Acevedo, dice él, ¿cuál sería la corriente matemática más adecuada para poder enseñar matemáticas? Ujú. Claro, la corriente, mire, la cosa es disjunta, porque sucede de que por un lado es el conocimiento matemático, ¿no? Ujú. Que algunos son formalistas, la gran mayoría, ¿no? Yo acabo de mencionar que soy un poco de la corriente ficcionista, ¿no? Y otra cosa es la enseñanza, ¿ya? Entonces, en cuanto a la enseñanza, ya estamos mezclando otra situación ya. Así es. ¿Qué pasa con la enseñanza? Con la enseñanza, bueno, lo hace un ser humano o lo hace la sociedad, ¿no? Entonces, lo que el ser humano hace
es coger los objetos matemáticos para transformarlo y convertirlo en un objeto de enseñanza, ¿no? Eso los pedagogos le llaman transposición didáctica. Entonces, si uno quiere hablar de alguna cierta filosofía que tenga que ver con la enseñanza, ¿no? Hay, digamos, escuela de didáctica de las matemáticas, que tienen una construcción y una base teórica para esto, ¿no? Llámese la escuela francesa, que habla de las teorías de situaciones didácticas, ¿no? Junto con las transposiciones didácticas y la ingeniería didáctica, una serie de elementos. Tenemos también la escuela española, conocimiento, ¿no? Muy importante en Latinoamérica, porque muchos profesores se han formado con la escuela de Granada, de la Universidad de Granada, donde es el centro de esa escuela, y también en México. Desde Latinoamérica tenemos una filosofía también de la educación, epistemología, ¿no? De socioepistemología. Es una escuela que se encuentra en el CIBESTAC, ¿no? En mexicano, Ajá. y ellos hablan de matemática educativa, ¿no? En donde la matemática se le aprende de acuerdo a los usos que tiene el conocimiento matemático contextualizado en su desarrollo, digamos, social, que tiene el niño ahora, ¿no? La escuela matemática, miren, ha dado una idea muy, muy interesante, porque ellos dicen, por ejemplo, ¿no? Acá los mexicanos dicen, si Newton desarrolló el cálculo, por ejemplo, bajo un contexto social, político y bajo las normas de su época, esa misma idea, ¿no? No puede ser la misma que la que tienen las personas de ahora. Las personas de ahora viven otro mundo, otra realidad. Entonces, la misma concepción del cálculo que tenía Newton debe ser distinta a la del niño que está ahora. Y por lo tanto, dicen ellos, hay que trastocar este conocimiento Newton para transformarlo en un objeto que pueda ser aprendido y sea los chicos de ahora. Está detrás de eso toda una filosofía, pero como vuelvo a insistir, es una filosofía orientada hacia la educación. La filosofía y la matemática es otra cosa, ¿no? Es para los matemáticos, ¿no? Y es, digamos, claro que es bueno, digamos, saber de filosofía y la matemática para poder, digamos, también entender la filosofía de la educación, ¿no? Es importante, ¿no? Pero son dos caminos diferentes. Por ejemplo, del fisionismo, ellos no creen en el fisionismo los educadores, ¿no? No creen, no lo captan bien, no lo entienden bien, porque su fin de un educador no es hacer matemática, fundamental la matemática, sino su fin es coger el objeto para transformarlo en un objeto de aprendizaje, eso es, educar. Ok, perfecto. Y por último, ¿qué creen? Nos acaba de llegar así, de último momento, saludos desde Colombia por parte de Robinson Torres García. Entonces, Bueno. tenemos audiencia de varios países, ¿se da cuenta? Y Sí. pues dice por último, Angélica María Hernández Domínguez, una última pregunta. Dice, buenos días, ¿considera que la enseñanza de las matemáticas debe darse desde la propia historia de las matemáticas? Sí, yo considero que sí. Miren, por una razón, fíjense, justamente hasta la misma didáctica, la matemática actual, la misma educación matemática, también ha hecho a un lado a la historia, porque eso lo consideran dentro de digamos, de lo que es la didáctica, lo consideran como la didáctica clásica, antigua, ¿no? En donde para enseñar las matemáticas, ¿no? Se necesitaba conocimiento psicológico, ¿no? Y otros elementos que ayuden a eso, como la sociología, la pedagogía, y entre ellos la historia de las matemáticas. La historia de la matemática se potenció bastante en esos años que hubo esa didáctica clásica, ¿no? Entonces, eso se ha perdido también. Se ha perdido porque ahora las modernas escuelas de didáctica establecen ya un cuerpo de conocimiento. Ellos quieren ser una disciplina científica por sí como disciplina científica, así lo ven. Entonces ya la historia lo han hecho a un lado igual. Entonces, pero desde mi punto de vista, yo creo que no. ¿Por qué? No debe ser así. ¿Por qué? Porque yo creo que el aprendizaje, no solamente la matemática, sino de cualquier, digamos, disciplina, tiene que estar siempre ligado al nivel cognitivo del alumno, ¿no? Entonces, si nosotros nos centramos en la historia, cómo la matemática ha ido evolucionando,
ha ido evolucionando toda nuestra, digamos, genes de lo concreto al abstracto, ¿no es cierto? Igual que un niño también aprende así, de lo concreto al abstracto. Entonces, si nosotros en esa paseo de ir de lo concreto al abstracto, le damos la dosis de la historia, que también viene así, enfocado de esa forma, entonces yo creo que va a tener mucho más interés en aprender matemática, porque lo va a entender con mucho más base, lo va a entender, que ya no es una regla que el profesor le dice, haga esto para calcular esto, no, sino que ya le va a dar una base de entendimiento, ¿no? Para que él pueda darle sentido a las matemáticas, ¿no? Y ojalá, para mi punto de vista, que sea un sentido educativo, pues, que eso es lo que yo no veo. Sentido Claro, educativo, o lo sea, manejan más un poquito técnico, ¿no? exactamente, como si fuera un pequeño matemático, ¿no? Que Sí, le claro. ponen problemas difíciles y para que piense, ¿a quién le gustan los problemas difíciles? Solamente a un niño que le gustan las matemáticas, obviamente, ¿no? A un futuro matemático, qué sé yo, a mí me encanta todo, pero si uno lo ve en general, pues hay chicos que les gusta la música, les gusta el deporte, les gusta la literatura, o sea, el pensamiento es diverso, las potencialidades son diversas, pero como instrumento educativo la matemática tiene que enseñarle a pensar, a razonar, pero de cosas reales, concretas, él puede manejarse en este mundo como ciudadano, ¿no? Tener un pensamiento científico, formativo, que respete a los hombres que hacen la ciencia, ¿no? Eso es Claro, lo que no hay. Y uno lo así es. observa en las pandemias, ahora que tenemos pandemia, o sea, observa que la falta de educación matemática hace cometer errores hasta a los gobernantes, lo Así hacen es. cometer errores a las personas, no razonan, no piensan, creen cualquier cosa que viene por internet, el Facebook, o sea, no hay un pensamiento científico para que Así él decida la persona. ¿Por qué? Porque no hay formación matemática. La matemática es. es esencial, pero hay que saber Claro. enseñar, pues, en ese sentido, hay que saber enseñar. Y bueno, perdón, y ya se nos acaba un poquito el tiempo, pero le agradecemos enormemente porque creo que se nota a leguas, por supuesto, felicidades, que le encanta brindarnos precisamente Sí. enseñanza en la matemática. Lo disfruta mucho y además de todo, bueno, pues la verdad es que un extraordinario ponente, por eso sabemos que tiene mucha experiencia en muchas partes de Latinoamérica sobre todo. Y bueno, pues le agradecemos enormemente. No sé si algo quiera agregar, una última cosa que quiera agregar para terminar. Simplemente, sí, simplemente agradecer a su persona, a Héctor y a Página Cálculo para Todos, agradecer esta oportunidad de dirigirme al pueblo mexicano y al pueblo latinoamericano, ¿no? Muy agradecido por todo. Y yo creo que el conocimiento no se puede quedar en las oficinas, en las bibliotecas. El conocimiento tiene que ser dirigido para todas las personas, ¿no? Entonces tenemos un compromiso moral, ¿no? De nosotros de poder transmitir el conocimiento. Entonces yo siempre, cualquier invitación, cualquier cosa que quieran de mi parte, colaboración, yo estoy ahí para colaborar, apoyar. Así que muchas gracias, muy amable por todo y espero que no sea la última vez. Esperemos que que no. sí, sí, sí. Gracias, muy amable. Esperemos, seguramente no va a ser la última vez. Y bueno, pues gente como usted hace falta en Latinoamérica, ¿sale? Para educar, Muchas gracias. ¿sale? Muchas gracias, Muchísimas gracias. profesor. Y bueno, Muchas gracias, profesor. Y saludos para todos y todas. gracias, muy Saludos. amable. Y bueno, a todos ustedes los invitamos para que continúen con nosotros en esta transmisión de este seminario que tenemos desde el día de ayer, precisamente. Y bueno, ahorita a las 10 de la mañana, ¿verdad? Tenemos nuestra siguiente exposición, nuestra siguiente ponencia. Estamos muy contentos de recibirlos aquí en este sitio web, en Cálculo para Todos. Compartan con todas las personas que por ahí tengan contactos, amigos, compartan esta publicación, este video en vivo, para que se puedan conectar en punto de las 10 de la mañana con la siguiente ponencia. Así es que soy el profesor Edgar González, Edi, el profe Edi para todos ustedes, ¿sale? De aquí de la Universidad Tecnológica de Altamira. Un abrazo, nos vemos a las 10 de la mañana, ¿sale? Que estén muy bien. A las 10 nos esperamos. Gracias, muy amable.